Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 en los diferentes países y también allá donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín. Hoy, viernes 14 de agosto de este año 2026, buscamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 12 en adelante, donde nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello, el sello de la redención. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dicen el mensaje La plenitud de los gentiles, predicado el 15 de mayo del 2007 en Quito, Ecuador. Dice: así como en los días del profeta Elías, el cual creía que él había quedado solo, pues él decía que habían matado a todos los profetas y él solo había quedado. Y el Señor le mostró en el monte Sinaí, le mostró que no estaba solo. Le dijo: yo tengo o he dejado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Primera de Reyes 19:18. Y para este tiempo final, ¿cuántos él tendrá? O sea, ¿cuántos tendrá el ministerio de Elías en su quinta manifestación? 144,000, 12,000 de cada tribu. O sea, que ahora tendrá de cada tribu más de los que tenía en los días del profeta Elías. Allá eran solamente 7,000, pero ahora acá de cada tribu son 12,000. Pero el grupo grande es el de la iglesia del Señor Jesucristo, que por 2000 años han estado siendo llamados y juntados con la gran voz de Cristo, con la gran voz de Cristo, la trompeta de Dios, para cada edad, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces se tornará Dios a Israel. Entonces el Espíritu de Dios regresará a Israel. Ahora recuerden cuando Él nos habló que Él deseaba que ese número de este tiempo fuera mayor que el grupo de los 144,000. O sea, que el grupo de los escogidos del pueblo hebreo. Y ese deseo también es el deseo de nosotros, que la iglesia novia de este tiempo final sea más grande que el grupo de los 144,000. En varios mensajes Él lo habló. Ya luego al final, vean cómo Dios le fue mostrando que en el lugar santísimo habría un grupo que estaría recibiendo la fe de rapto, estaría recibiendo la venida del Señor. Y ese grupo, su deseo fue que fuera grande. Y también el deseo de nosotros es que sea grande. Ahora sigue diciendo: como en la visión de los huesos secos, que luego de estar ya como un ejército grande en pie, no tenía espíritu, hasta que fue llamado el espíritu para regresar a Israel. No tenían vida, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Eso fue en Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 14 y 15 al 29. Y luego en Oseas, capítulo 6, verso 1 al 3, nos habla de la restauración de Israel, nos habla de la lluvia temprana y tardía, nos habla también de que como la aurora nacerá para ellos la venida del Señor, y así por el estilo.
vendrá a vosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra y a su tiempo. Joel 2:23. O sea que ellos están esperando la venida del Señor en esa forma. Y está muy cerca de ese momento. ¿Ve? Ellos están esperando ¿qué? A un hombre que venga con el Espíritu de Dios y se les revele. Ahora vean que eso no había ocurrido todavía en esos años. Miren, en el 2007 todavía no había ocurrido eso. Luego, después, más adelante, en el 2015 por allá, también él habló que todavía no se había cumplido la segunda venida del Señor. O sea, todavía no estaba el séptimo sello en operación en medio de la raza humana. Todavía el ángel fuerte no había descendido con el título de propiedad para entregárselo a ese siervo fiel y prudente. Ahora, sigue diciendo, dice el reverendo William Branham, el sexto sello, los dos olivos, Moisés y Elías, lo pueden abrir cuando ellos quieran, pues tienen el poder para hacerlo. Así hablaba el reverendo William Branham cuando habló del sexto sello y la apertura. En aquel tiempo, él habló del sexto sello, pero viene a ser una profecía de algo que va a suceder más adelante, como el séptimo sello también, y los demás sellos, porque todo esto luego es abierto todo y cumplido cuando se completa la iglesia, cuando entre la plenitud de los gentiles. En el libro de los sellos, vamos a buscar allí en la página 362, del libro de los sellos. Miren aquí lo que nos dice en el segundo párrafo. Dice: sí, hermano, Dios estará en la escena entonces. Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo de su profecía. El ministerio de Elías, él sabe cómo hacer eso, porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés también sabe cómo hacerlo, porque lo ha hecho antes. Por esa razón, estos dos fueron reservados para este tiempo. Amén. Ahora él escribe allí, a la izquierda, Elías y Moisés tienen la palabra hablada. Él viene hablando desde arriba, de la página 361, todo lo que este ministerio tendría, como fue con Moisés. Ahora sigue diciendo, aquí yo podría decir algo muy tremendo, pero creo sería mejor dejarlo para mañana. Bien, tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. Y escribe plagas. ¿Qué es? ¿Qué otra cosa fuera de la palabra puede producir estas cosas? Ellos podrán hacer que la naturaleza haga lo que ellos quieran. Y escribe a la derecha, hacia arriba, lo que quieran. Aquí está. Escribe en Apocalipsis 11, 3 al 15. Ellos son los que producen este sexto sello. ¿Quién produce el sexto sello? Esos ministerios de Moisés y Elías. Lo descubren y lo abren. ¿Ven? O sea que ellos lo descubren, tienen esa revelación de lo que es el sexto sello, el contenido del sexto sello. Sigue diciendo, es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. El sexto sello es totalmente una interrupción de la naturaleza. Ahora recuerden que si es una interrupción de la naturaleza, la interrupción de la naturaleza de nosotros como cuerpo terrenal, corruptible y temporal, será interrumpido
por esos ministerios de Moisés y Elías. O sea, no continuará estos cuerpos envejeciéndose ni muriendo, sino que con la presencia de esos ministerios llegará el momento en donde será interrumpido eso que desde el huerto del Edén, desde la caída, vino esa desgracia tan grande a la raza humana. Era una raza caída la que comenzó allí, y una raza pues que vivía ciertos años y moría, como en este tiempo, que los más fuertes llegan a 80, 90 años, algunos a 100, otros pasan de 100, pero vean, como dicen los salmos, que la edad normal es unos 70 años. Pero vean ustedes cómo con la presencia de estos ministerios de Moisés y Elías en medio de la raza humana, la iglesia novia tendría esa interrupción como cuerpo terrenal, en donde parará la enfermedad, parará la vejez, parará la tristeza, parará el lloro, parará todo lo negativo y todo lo malo, todo lo temporal, lo detendrá ese ministerio de Moisés y Elías, el cual también tiene el control sobre la naturaleza, como lo es aquí ese sexto sello de lo cual nos está hablando el reverendo William Branham. ¿Me entienden? Allí está el sello. ¿Quién lo hace? Son los profetas del otro lado del rapto. Ellos con el poder y la palabra de Dios condenarán la naturaleza. Él escribe a la izquierda ahí, Moisés y Elías abren el sexto sello, y escribe la naturaleza también. Podrán producir terremotos, escribe terremotos a la de derecha, convertir la luna en sangre, y escribe la luna, o hacer bajar el sol, en fin, cualquier cosa que ellos demanden, eso va a ser. Amén. Y ahí al final, sol y luna, escribe. Allí lo tienen. ¿Ven cómo los sellos se abren juntamente con las edades de la iglesia y cómo muestra los mártires? Y ahora vemos a los dos profetas parados allí con la palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que gusten. Y hasta pueden producir y hasta pueden sacudir la tierra. Muestra exactamente quiénes hacen esto. Son Moisés y Elías, porque esos son sus ministerios repitiéndose. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el sexto sello? Son esos dos profetas. Abajo escribe, el sexto sello son dos profetas. Los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose. Ahora sigue diciendo, ahora fíjense bien y no dejen que esto les escandalice. Eso es lo que habló él en el séptimo sello. Eso no debería escandalizarlos, porque el tropiezo siempre del ser humano en cada edad y en cada dispensación que él se ha revelado, siempre ha sido el velo de carne. Fíjense quiénes abrieron este sello, profetas. Amén. Allí lo tienen. Oh hermano, estamos viviendo en el día del águila. Ellos abrieron el sexto sello porque tenían el poder para hacerlo. Amén. Allí está abriendo el sexto sello. Allí se está abriendo el sexto sello. Ahora, retrocediendo un poco, podemos ver que Jesús dijo que esto sucedería, y allá en el Antiguo Testamento Ezequiel también dijo cómo sería, y ahora aquí vemos el sexto sello ya abierto. Usted dirá, eso es algo muy misterioso, ¿cómo sucedió? Aquí está la clave. El secreto fueron los profetas. El secreto fueron los profetas, porque así lo dice la Biblia. Ellos lo pueden abrir en cualquier tiempo. Pueden hacer lo que quieran con la naturaleza y hacen lo mismo que hicieron en su ministerio anterior, porque ya saben cómo hacerlo. Amén. Miren allá cuando se pusieron en contra y se levantaron en contra de Moisés, Datán, Coré y Abirán. Él dijo que la tierra, si no se abriera, o que la tierra, si no se abre,
yo no he sido enviado de Dios, algo así. Vamos a ver si conseguimos esa escritura cuando se pusieron en contra de ellos y él allí, vean ese ministerio de Moisés, tenía el control allí sobre la naturaleza también. Por eso él dice, lo habían hecho en su ministerio anterior. Vamos a ver aquí en el capítulo 16, verso 28, miren, un poquito antes. Él ahí hace la separación. Ahora recuerden que ya ese ministerio sabe cómo hacerlo, sabe cómo hacer la separación. Por eso en Mateo 13 nos habla esa parábola de esa segregación, esa separación del trigo y la cizaña, y eso lo hace el ángel del Señor, operando, vean, esos ministerios de Moisés y Elías en el ángel del Señor. Por eso dice que solamente puede hacerlo uno. Es el párrafo 1260 del libro de citas, donde habla que solamente uno llevaría a cabo esa separación, esa segregación entre lo cierto y lo erróneo. Ahora él aquí está haciendo la separación. Es Dios el que le dice a Moisés que lo haga y cómo hacerlo. Verso 23 del capítulo 16. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Ahí empieza a segregarlos, a separarlos, a no ligarse con esos incrédulos. Sepárense de esos incrédulos. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Ve? Cuando se demanda el separarse de todos los incrédulos, es separarse, no tocar nada, no oír nada, no ver nada de los incrédulos, porque pueden recibir el juicio divino también esas personas. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor, o sea, ni siquiera cerca. Hay que tener esas personas lo más lejos posible. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia cuenta, por mi propia voluntad. Y dibuja una estrella de David ahí a la derecha. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, la suerte de todos los hombres que permanecieran vivos. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahora vean, eso volverá a repetirse cuando entren vivos a la gran tribulación. Y entonces, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ve, tiene que ser hablado para luego ser cumplido. Ve, ya se ha hablado y eso se va a cumplir. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y dibujó allí una estrella de David a la derecha. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio
de la congregación. Ahora vean, es en medio del pueblo que eso ocurrió allí. Y eso es lo mismo que se va a repetir en este tiempo. Unos serán transformados y raptados, y otros, aún del medio del pueblo, quedarán en la tierra, y ahí se cumplirá lo que la tierra se abrirá y los tragará vivos. O sea, se quedarán en la gran tribulación, porque la quinta dimensión estaría siendo abierta completamente en esta dimensión. Ahora, seguimos aquí leyendo en la página 363. Cuando vi esto, me levanté de la silla y comencé a dar vueltas en el cuarto. Pensé, oh, cuán agradecido estoy, Padre Celestial. Allí está, eso es. Ellos abrieron ese sexto sello. Amén, fíjense en ellos. Si alguno les dañare, fuego sale de su boca, la palabra. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Encima escribe el día de Pentecostés. Y también fuego, la palabra, procedió de sus bocas. Y escribe el año de Pentecostés. Y acá en Apocalipsis capítulo 19 vemos la misma cosa. Y encima escribe Moisés y Elías. Y encima Apocalipsis 19. O sea que lo que es la venida de ese jinete del caballo blanco y de Apocalipsis 19 es lo mismo que el sexto sello. Porque el séptimo sello es la venida del Señor, que es para la iglesia. Y la séptima trompeta es Moisés y Elías para Israel. Es la misma cosa. Es el mismo personaje. Es Dios operando esos ministerios en un hombre. El ministerio de Jesús por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez. Y de su boca sale una espada aguda, la palabra. Es Cristo el que viene y con esta espada aniquila a sus enemigos. Correcto, correcto. Ahora Él ya viene. Fíjense bien. Estos tienen poder para cerrar los cielos para que no llueva durante los días de su profecía. Eso sí es poner una interrupción a la naturaleza. Ahora, ¿por cuánto tiempo cerró los cielos el profeta Elías? 3 años y medio exactamente. Ahora, ¿cuánto dura la última parte de la semana 70 de Daniel? 3 años y medio. ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre e hizo todos los demás milagros. Escribe agua en sangre encima. Exactamente como está predicho que sucederá bajo este sexto sello. Y acá los vemos en Apocalipsis 11 haciendo estas mismas cosas. Amén. Allí tienen en 3 diferentes lugares cómo las escrituras unen la cosa completamente. Eso es la apertura del sexto sello. Amén, gloria. Ahora Dios está a punto de libertar a su hijo Israel de la misma manera como lo hizo cuando las tribulaciones le vinieron allá en Egipto. Él mandó a Moisés para libertar a Israel, ¿correcto? Y él entonces hizo estas mismas cosas. Encima del párrafo escribe la liberación de su hijo Israel. Y abajo escribe Israel es igual. Moisés los liberta. O sea, Moisés, ese ministerio de Moisés como uno de los 2 olivos de Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11. Ahora continuamos aquí leyendo en el mensaje que estamos leyendo de la plenitud de los gentiles. Dice, también el sello número 1, número 2 y número 3 nos muestra lo que ya ha sucedido. Pero el título, el libro, todavía está en la mano de Dios. Cuando el Cordero, Cristo, sale del trono de intercesión y lo toma, ya es el león, como dijo el anciano. Ahora miren, ¿qué es lo que él hace cuando él sale del trono de intercesión? ¿Qué es lo primero que él hace? Miren en la página 112 del libro de los sellos. Nos dice, a mitad de página, una trompeta siempre anuncia una guerra o una confusión política. Y de allí comienza una guerra. Cuando usted se enreda en la política y todo se halla en tanta confusión como tenemos hoy en día, entonces tenga mucho cuidado porque una guerra está a la mano. Recuerden, cuando se abre un sello es un disturbio político, es un disturbio religioso, y cuando se abre una trompeta es un disturbio político. El reino todavía pertenece al diablo. Todavía tiene esta parte en la mano. Fíjense bien, el mundo fue redimido por Cristo
y él está obrando la parte del Redentor semejante, redimiendo a sus súbditos, hasta que el último que tiene su nombre en el libro haya recibido su redención y haya sido sellado. Y escribe allí, bautizado. Por eso se terminaron los bautismos en agua, literal, porque ya ese grupo, por el cual él estaba llevando a cabo esa construcción del lugar santísimo, ya fue bautizado. Ahora hay una promesa muy grande y hay escrituras y profecías en las cuales en este tiempo final se van a estar cumpliendo en personas en donde por medio de la palabra hablada obtendrán esas coronas que personas las han dejado a un lado. Miren, la corona de Judas Iscariote la agarró el apóstol Pablo, y Pablo era un perseguidor de la iglesia. Ahora ven ustedes cómo en los designios de Dios y en los planes de Dios, como Él haga las cosas, así es que nosotros las creemos, aunque humanamente, por el razonamiento humano, puedan verse inconcebibles. Él es el que tiene el plano, Él es el que tiene el programa. Ahora sigue diciendo, haya sido sellado. Y ahí a la derecha dibuja una piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular. Ahora entienden bien. Y escribe a la izquierda, hasta que el último escogido entre. Entonces él viene de su trono, el trono de su padre, se presenta y toma el libro de la mano de Dios, quien está sobre el trono, y reclama sus derechos. La primera cosa que hace es llamar a su novia. ¿Cuándo es que él llama a su novia? Cuando viene con el título de propiedad a la tierra y se lo entrega a ese hombre. Y ese hombre hace el llamado a la novia a subir a la edad de la piedra angular, porque ahí vean, él escribe a la izquierda, Cristo llama a su novia y dibuja una piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular. Por consiguiente, el que hace el llamado es el Señor en su venida, en donde ese instrumento, al tener el título de propiedad, puede hacer la obra de reclamo y hacer ese llamado de Apocalipsis capítulo 4 diciendo, sube acá. Y ahí es donde es colocada la iglesia novia en este tiempo final. Pero ¿quién hace eso? Es el mismo Señor en su venida. Mientras estaban llevando a cabo los bautismos y todo eso, se estaba viviendo en la dispensación de la gracia. Todavía el ángel fuerte no había descendido, todavía la segunda venida del Señor no se había cumplido, y todavía la iglesia novia no había sido llamada para subir a la edad de la piedra angular. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo, entonces él viene de su trono, el trono de su padre, se presenta y toma el libro de la mano de Dios, quien está sobre el trono, y reclama sus derechos. La primera cosa que hace es llamar a su novia. Amén. Luego, ¿qué hace? Toma a su enemigo, Satanás, lo ata. Ahora recuerden la visión de la serpiente, donde esa voz le dijo, te han dado poder para atarla. Y él la ató por la palabra hablada. Yo te ato, dijo allí el cuarto Elías. Ahora eso representa ese ministerio final, que le es dado ese poder para atar al anticristo, la bestia, el hombre de pecado, y a todo lo que se llame anticristo, antipalabra. Toma a su enemigo, Satanás, lo ata y lo echa en el fuego juntamente con todos sus seguidores. ¿Ve? Todo lo que se llame incredulidad, todo tiene poder ese ministerio para atarlo. Ahora miren, ¿para qué es que él llama a su novia? Porque dice que lo primero que hace es que la llama, pero ¿la llama para qué? Bueno, primeramente cuando uno tiene la novia, uno lo primero es que le dice que la ama. Yo te amo. Y entonces hace los planes y le da a conocer todo lo que tiene él en su corazón para hacer con ella. Ahora miren lo que él dice aquí. Luego que él la llama, miren el mensaje, la gracia del Señor Jesucristo derramada a sus hijos. 15 de julio del 2016, en Ciudad Panamá, Panamá. Él dice en una partecita, y cuando haya colocado en su iglesia hasta el último escogido,
Luego vendrá la manifestación plena de Dios. Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y hará su obra de reclamo al tomar el libro de los 7 sellos y manifestará todo su poder en su iglesia. Y entonces estará cerrada la puerta, pero habrá una manifestación plena de Dios, en donde la fe para ser transformados y raptados vendrá a ser manifestada en los creyentes en Cristo en el día postrero. Miren, ¿cuándo es que ocurre ese evento de darle la fe de transformación y rapto a los escogidos? Cuando se complete la iglesia, dice allí, y él toma el título de propiedad, lo traiga a la tierra, se lo entrega a un hombre, y entonces ese hombre hace el llamado a su novia y les da la fe para ser transformado. Y eso él lo llama la manifestación más grande de Dios en la tierra, porque es lo que a los hijos de Dios le dará ese cambio de cuerpo. Por lo tanto, eso es lo más importante y lo más grande, es la manifestación más grande que Dios tiene en la tierra en estos días finales. Pero recuerden que Dios todo lo cumple en simplicidad. Ahora él dice, en donde la fe para ser transformado y raptado vendrá a ser manifestada en los creyentes en Cristo del día postrero, para lo cual los 7 truenos de Apocalipsis 10 nos darán esa revelación en el tiempo final. Más claro, no canta un gallo. Esa revelación vendría al final, ya cuando la puerta de la dispensación de la gracia se cerró, cuando el ángel fuerte descendió, trajo el título de propiedad, y ahí entonces es que ocurre ese gran evento de darle la fe de rapto a los escogidos de Dios. Ahora miren lo que él nos escribe en un escrito de todos aquellos que reconozcan y que vean. Miren, él escribe allí, todos los que lo reconocerán como el Hijo de David en su segunda venida, porque él viene como Hijo de David, como Hijo del hombre, Hijo de Abraham, Hijo de Dios. Todos los títulos se reúnen en él, pero recuerden que el que estará él manifestando es el del Hijo de David, porque es el título en donde él estará cumpliendo esa promesa de la restauración del reino de David, del trono de David. Por consiguiente, tiene que sentarse allí el Hijo de David y tiene que venir también ese título. Ahora, todos los que lo reconocerán a él como el Hijo de David, como su rey, dice, todos los que lo reconocerán como el Hijo de David en su segunda venida, recibirán el milagro de ser abiertos sus ojos espirituales y luego ser transformados. Ahora, miren, recibirán el milagro de ser abiertos sus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque al recibirlo, al coronarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, página 134 del libro de los sellos, entonces, si lo reciben, pues van a recibir lo que el Hijo de David estaría trayendo en su venida, el Señor en su venida. ¿Y qué es? Pues la fe de rapto. Pues por consiguiente, al recibirlo, les son abiertos los ojos y ahí van a recibir las promesas, los beneficios de recibirlo. Dice, recibirán el milagro de ser abiertos sus ojos espirituales y luego ser transformados. Y sigue y escribiendo entre paréntesis, y seguirá al Señor como Rey. Por consiguiente, a ese es que lo van a seguir y lo van a sentar en el trono de David y lo van a seguir por el milenio y por la eternidad. Ese es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo en este tiempo final. Y ese es el que se ha llevado ese gran tesoro, como lo hablamos el miércoles en las palabras de saludo que dimos allí. Ahora vean, a ese es al cual hay que seguir. No se puede seguir a ningún otro líder, a ninguno que tenga fiebre, un fiebrú de profetizar, como lo hablamos también ese día. El guía es el Espíritu Santo. Miren el mensaje, un guía, en la página 14 dice, Dios les dijo que Él les enviaría un guía. Él los guiaría en el camino. Y mientras ellos siguieran esa columna de fuego, ellos estaban bien. Él los guió hasta la entrada de la tierra prometida. Y entonces
hasta allí es hasta donde él había de llegar. Luego Josué, ese gran guerrero, recuerdan el día que él les dijo: santificaos al tercer día, Dios va a abrir el Jordán aquí y vamos a cruzar. A la derecha escribe Josué y escribe tercer día, el día postrero. Ahora miren lo que él dijo. Me gusta esto. En la escritura él dijo: permaneced cerca detrás del arca, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. ¿Qué era el arca? La palabra. No viajen por sus rutas denominacionales ahora. Permanezcan allí detrás de la palabra. Ahora recuerden que donde está la palabra está siempre velada. Por lo tanto tienen que estar detrás de ese velo de carne. Él es el guía en el cual el Espíritu Santo está. Porque ustedes no han pasado antes por este camino. Hay un mensaje también donde él dice que al final será rechazado. No llegue por caminos cortos, porque al final dice será rechazado. Debo tenerlo por aquí. Ahora sigue diciendo: y hermanos, si alguna vez ha habido un tiempo en que la iglesia cristiana debería de examinarse a sí misma, es ahora mismo. Él había escrito acá en la página 14 abajo: el arca es igual, la palabra. Estamos ahora mismo en donde esta gran reunión está aconteciendo en Roma, ahora mismo. Diferencias están siendo efectuadas. La confederación de iglesias, cuando todas estas denominaciones se confederan para formar la imagen de la bestia, exactamente lo que la Biblia dice. Y ustedes saben lo que dijimos esta mañana en los mensajes. Y aquí estamos, todo a las puertas, y la gente todavía siguiendo credos y dogmas y todo eso. Más vale que se queden detrás de la palabra. La palabra los guiará al otro lado, porque la palabra es Cristo, y Cristo es Dios, y Dios es el Espíritu Santo. Quédense detrás de la palabra. Oh, sí, Señor. Quédense con ese guía. Quédense directamente detrás de Él. No se pongan enfrente de Él. Ustedes quédense detrás de Él. Dejen que Él los guíe. No lo guíen ustedes a Él. Dejen que Él vaya. Ahí dejo una piedra angular y las edades a la derecha, porque así ha sido de edad en edad. Siempre el guía es el mensajero. Josué dijo: ahora, vosotros nunca antes habéis pasado por este camino. Vosotros no sabéis nada sobre el camino. Ese es el problema hoy en día. Ustedes no necesitan a ningún guía que los guíe por el camino ancho. Oh, ustedes conocen todos los callejones y todo lo demás. Ustedes conocen todo el camino al pecado. Ustedes tienen experiencia. No hay necesidad de que alguien trate de contarles sobre eso. Ustedes conocen todos los atajos. Eso es correcto. Todo pecado, ustedes conocen todo al respecto. Nadie tiene que decirles cómo robar. Ustedes saben eso. Nadie tiene que decirles cómo maldecir. Ustedes saben eso. Nadie tiene que decirles cómo hacer estas cosas malas, porque está escrito en todo árbol, en todas partes. Pero recuerden, ustedes que son cristianos, ustedes han cruzado al otro lado. Ustedes han entrado a otra tierra. Ustedes han nacido de nuevo. Ustedes están en la tierra, una tierra celestial. Ustedes están en la tierra prometida. Ustedes pueden ver, ustedes saben cómo ir de un lugar a otro aquí. Oh, hermanos, sí. Ustedes saben cómo actuar con una cierta mano de naipes. Ustedes saben lo que los dados cuando ruedan, lo que significan y todo así. Pero cuando se trata de conocer la santidad y la justicia y el poder de Dios y cómo opera el Espíritu Santo y qué hace, más les vale quedarse directamente detrás de la palabra, el guía. ¿Ve? Ustedes nunca antes han pasado por este camino. O sea, es quedarse detrás de la palabra. Y la palabra es hecha carne en el mensajero correspondiente a ese tiempo. ¿Ve? Ahora, miren, aquí en el mensaje en Almas Encarceladas, ahí es que lo habla, que al final serán rechazados. En la página 32, vamos a ver aquí. Entonces no es aquel que comienza, mas aquel que termina.
y no hay cómo evadir parte del camino y luego llegar bien, porque al hacerlo, lo rechazarían al llegar a la meta. ¿Ve? Y ahí es que le escribe, no se puede evadir parte del camino, porque al llegar usted será rechazado. ¿Ve? Porque rechazan, hay un escrito también atrás, donde él escribe, rechazan el mensaje antes del juicio. Y 2 puntos, Dios en carne hoy. O sea, rechazan el mensaje antes del juicio. O sea, mientras está la oportunidad de arrepentirse, mientras está la oportunidad de recibir esa advertencia, ¿ve? Lo rechazan antes. Ya después, pues vienen las consecuencias, el juicio. Ahora sigue diciendo en el mensaje que estamos leyendo, la plenitud de los gentiles, sigue diciendo, y ahora todavía eso no ha sucedido. Él viene hablando de ese libro que al tomarlo ya él viene como león y dice cuando el Cordero Cristo sale del trono de intercesión y lo toma, ya es el león, como dijo el anciano. Y ahora todavía eso no ha sucedido. ¿Ve? Porque se estaba en la dispensación de la gracia, estaba como Cordero de Dios. Los mensajeros de las edades, los 7 ángeles mensajeros y también el doctor William Soto estuvieron ministrando bajo la dispensación de la gracia como Cordero de Dios. Sigue diciendo, pero se ha estado cumpliendo desde las diferentes edades de la iglesia el contenido de ese libro de los 7 de los sellos, pero todavía está en la diestra de Dios. ¿Ve? Que todavía el título no está en la tierra, no estaba en la tierra en ese tiempo. Y Cristo ha estado intercediendo por todas las personas que tienen sus nombres escritos en ese libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Él conoce las personas que están escritas en ese libro. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en que de un momento a otro Cristo se levantará del trono del Padre. Eso es cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, se haya completado esa iglesia, haya sido redimido hasta el último escogido de Dios, y entonces tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo, hará su obra de reclamo, lo traerá a la tierra y lo entregará a un hombre. Pues tiene que ser un hombre que esté vivo en este planeta Tierra para él cumplir esa promesa. Para que así se cumpla todo el programa divino de la redención de los hijos e hijas de Dios, que es la adopción física como hijos e hijas de Dios, porque ya la adopción espiritual se ha llevado a cabo, que es el nuevo nacimiento en donde la persona ha obtenido el cuerpo angelical. Y ahora estamos en el tiempo en que de un momento a otro se completará la plenitud de los gentiles, o sea, entrará hasta el último escogido, entrará la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 al 26. Mientras tanto, se prepara el camino para lo que va a suceder con Israel. Y se prepara el camino para lo que va a suceder en la tercera etapa, en el cumplimiento de la visión de la carpa. Por eso es que él nos dice, en el tomo que preparamos por amor a los escogidos, él dice allí, vamos a buscar esa porcioncita allí, en donde él dice, vamos a leerlo tal cual. Y decir también la fecha. Dice que había sido para él un privilegio grande traer ese mensaje en la primera página, el 13 de agosto del 2017, en Calley, Puerto Rico. Miren, él dice: muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes, pastores, ministros y demás personas que están aquí presentes en este lugar. Que Dios les bendiga grandemente. Es para mí un privilegio haber traído este mensaje de Edad de Piedra Angular, que prepara a la iglesia novia para ser transformada y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y que le da la fe de transformación y rapto. Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. ¿Qué mensaje fue el que trajo? Pues el mensaje que estaría preparando a la iglesia novia para recibir todo lo que Dios iba a darle al pueblo de Dios en la venida del ángel fuerte con el título de propiedad,
llevando a cabo esa obra de reclamo y dándole así la fe para ser transformados y raptados. Miren lo sencillo que es todo. Todo está tan claro que todo se va cumpliendo al pie de la letra. Ese mensajero que él dijo, cuando usted vea, ahí más adelante, también él lo habla. Dice, cuando ustedes vean a ese profeta mensajero, en ese segundo parrafito ahí, cuando vean, ¿qué fue lo que leímos allí en ese escrito? Todo aquel que reciba, vean, reconozcan, todos los que lo reconocerán como el Hijo de David en su segunda venida, recibirán el milagro de ser abiertos sus ojos espirituales y luego ser transformados y seguirá al Señor como Rey. Ahora él ya lo había dicho, cuando vean a ese profeta mensajero del séptimo sello, o sea, cuando vean a ese instrumento en el cual ese ángel diferente a los demás estaría llevando a cabo esa obra de reclamo con el título de propiedad, cuando vean a ese mensajero, a ese profeta mensajero del séptimo sello, estarán viendo la venida del Señor con Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la visión de la gran carpa catedral. O sea, que el mensajero que estuviera vivo y que estuviera su ministerio, que tuviera su ministerio bajo carpa y que esté cumpliendo eso, o sea, ese ministro, ese pastor que esté llevando a cabo esa labor y que esté cumpliendo esta profecía, ese es el mensajero en el cual el séptimo sello, Dios estaría obrando y cumpliendo ese séptimo sello y el sexto sello que es para Israel. O sea que estarían viendo la venida del Señor con sus ángeles. Ningún mensajero que ya Dios estuvo utilizando y operando algún ministerio aquí en la tierra, que ya Dios se haya llevado, puede cumplir esto, porque ya ellos terminaron su tiempo. Todo es sencillito. Tienen que encontrarlo vivo en medio de la iglesia. Y ahí es que estarían viendo a ese profeta mensajero del séptimo sello. Tan sencillo como eso. Y dice, y ahí me verán de nuevo. Los amo mucho. Que Dios les bendiga. O sea, una cosa es ver al profeta mensajero del séptimo sello y otra cosa es verlo a él cuando venga en la resurrección. Porque eso será en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa, ya en esos días finales, donde él dice, miren cómo se mueve la resurrección. Y ya milagros internacionales y todo eso habrán estado ocurriendo antes de la venida del ángel y del hermano Branham, como lo dice en el libro de citas. Milagros aconteciendo antes del hermano Branham bajar, o sea, antes de cumplirse la resurrección. Todo es tan sencillo que hasta los niños ya lo están comprendiendo y lo entienden completamente, y pueden hasta darle cátedra, los niños de la edad de la piedra angular, a todos estos ministros que llevan años en el mensaje y no comprenden todavía, no han comprendido lo que es el séptimo sello y su venida. Ahora sigue diciendo, estoy en el mensaje, retorno al mensaje de la plenitud de los gentiles. Sigue diciendo, y ahora estamos, voy a repetir este párrafo nuevamente, y ahora estamos en el tiempo en que de un momento a otro se completará la plenitud de los gentiles, o sea, entrará hasta el último escogido, entrará la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 al 26. Mientras tanto se prepara el camino para lo que va a suceder con Israel y se prepara el camino para lo que va a suceder en la tercera etapa, en el cumplimiento de la visión de la carpa, que fue lo que hizo el doctor William Soto. Preparó el camino, una buena preparación nos hizo el doctor William Soto Santiago, y le damos gracias a Dios por su presencia en medio nuestro. Le damos gracias a Dios por su mensaje que nos dejó, el cual nos preparó para todo lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Siempre tiene que ocurrir una preparación antes del cumplimiento de las grandes promesas divinas. ¿Ve? Todo es tan sencillo que le damos gracias a Dios que nos ha dado ese ojo profético para ver y entender, porque ese es el pueblo que estaría con percepción profética en el tiempo final, para recibir al Hijo de David, al Señor en su venida y coronarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos visto el sexto sello, el sello de la redención.
Ha sido para mí una bendición y privilegio grande poder estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer este gran misterio que ya está abierto para todos los hijos de Dios, y Dios nos sigue dando más y más luz de lo que Él en su venida estaría trayéndonos para así producir en nosotros ese cambio de cuerpo, o sea, nuestra transformación. El sexto sello, el sello de la redención. Dejamos con nosotros nuevamente al misionero Miguel Bermúdez Marín para continuar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.